Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la tercera semana del tiempo ordinario. Y se da la circunstancia de que este sábado es el primer día del mes de febrero. Al ser sábado 1 de febrero, es sábado primero de mes. Y nosotros tenemos que honrar al Inmaculado Corazón de María, practicando la comunión reparadora de los 5 primeros sábados de mes. ¿Esto qué es? Pues el día 13 de julio de 1917, en el transcurso de la tercera aparición de la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ella les dijo: para impedir la guerra, el hambre y las persecuciones contra la Iglesia y el Santo Padre, vendré a pedir la consagración a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden mis peticiones, habrá paz, etc. Y casi 8 años después, el 10 de diciembre de 1925, cuando Lucía se encontraba como religiosa en el convento de las hermanas Doroteas, en Pontevedra, en España, en Galicia, se le apareció de nuevo la Virgen, y junto a la Virgen el niño Jesús, y la Virgen, poniendo una mano en su hombro, le mostró el corazón que tenía en la otra mano, rodeado de espinas. Y el niño, en un momento de la aparición, el niño Jesús dijo: ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos continuamente le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación para arrancárselas. Y la Virgen de nuevo le dijo: mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos continuamente me clavan con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di que a todos aquellos que durante 5 meses en el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan 15 minutos de compañía meditando en los 15 misterios del rosario, con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. Luego la Virgen le aclararía que no era preciso que la confesión la realizara el mismo día, sino que podía ser una semana antes o una semana después, con tal de que la comunión del primer sábado se recibiera en gracia de Dios. Pues bien, esto es a lo que yo estoy invitando a todos los oyentes de Palabra y Vida, a practicar esta comunión reparadora en honor del Inmaculado Corazón de María y a abrazar esta devoción tan querida por el Señor para los tiempos modernos, que es la devoción al Inmaculado Corazón de María. Este Corazón de María precisamente acogía la palabra y la meditaba allí, y nosotros cada mañana procuramos hacer lo mismo que la Santísima Virgen. Abrimos nuestro corazón a la palabra. La lectura del Evangelio de la misa del día de hoy es de San Marcos, del capítulo 4, los versículos 35 al 41, que dicen así: aquel día, al atardecer, dice Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba,
otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad, y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa dormido sobre un cabezal. Lo despertaron, diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿Pero quién es éste? Hasta el viento y el mar le obedecen. Comienza el Evangelio de hoy con una indicación temporal bastante precisa. Aquel día al atardecer. No es necesario que el autor del leccionario de la misa comience el trozo del Evangelio con las palabras acostumbradas de en aquel tiempo, para designar un momento no preciso en la vida pública de Jesús. Aquí está perfectamente determinado el día. Aquel mismo día, ¿cuál? Pues aquel día en que Jesús ha estado enseñando a la gente a través de parábolas. La parábola del sembrador y todas estas otras parábolas, la semilla que crece sola, la semilla de mostaza que se hace un arbusto muy grande, ese mismo día en que también ha explicado en privado a los apóstoles y a algún discípulo más que se encontraba por allí, les ha explicado las parábolas, ese mismo día es cuando él dice a sus discípulos: al atardecer vamos a la otra orilla. Esa expresión de Jesús, vamos a la otra orilla, la encontraremos repetida en los evangelios en muchas ocasiones. Y así como la indicación del tiempo es precisa, ese mismo día y al atardecer, la indicación del lugar no es precisa. Jesús no dice vamos a tal lugar, a tal pueblo, sino vamos a la otra orilla, sin indicar con más precisión en qué lugar del lago, de la orilla del lago, quiere que sus discípulos tomen tierra y que puedan allí desembarcar. Vamos a la otra orilla, pero nosotros que hacemos una lectura espiritual de la palabra de Dios, también en estos detalles tenemos que fijarnos. Hay momentos que son precisos en nuestra vida. Sabemos cuándo ocurrió tal o cual encuentro con el Señor. En qué momento una palabra del Evangelio me tocó el corazón, en qué momento una predicación igualmente me llenó interiormente, unos ejercicios espirituales que me conmovieron y me llevaron a adoptar reformas en mi vida o a adoptar decisiones importantes. Podemos precisar más o menos en nuestras vidas ocasiones, momentos, tiempos que fueron particularmente cargados de gracia, que encerraron una interpelación del Señor. Pero a veces esa llamada del Señor no es tan concreta. El Señor nos llama a ser más suyos, nos llama a entregarnos, a decirle un sí sin condiciones, pero a veces sin mayores precisiones. Nos encantaría saber a qué lugar exacto nos conduce el Señor, en qué lugar habremos de desembarcar si lo seguimos a Él. Pero el Señor no dice a este lugar concreto. Lo que Él pide es ser seguido. ¿A dónde? A donde Él quiera llevar. Él se situará siempre en la barca, en la popa. ¿Por qué en la popa? Porque la popa es el lugar donde se puede encontrar el gobierno de la barca. En la popa puede encontrarse
el timón, y desde allí se marca la dirección. Luego, bien la vela desplegada aprovechará el viento para impulsar la barca, bien los remos suplirán lo que no puede hacer el viento si no hay o es excesivamente fuerte como para desplegar la vela. Pero es en la popa donde se encuentra el timón. Dejando a la gente se lo llevaron en barca como estaba. Como estaba, ¿qué quiere decir? Que no hay una preparación de equipaje ninguno. No hay mayores despedidas. En ese momento el Señor dijo, vamos a la otra orilla, y en ese momento los discípulos se deciden a obedecerle. Es exactamente igual que en el momento de la llamada, cuando Jesús, precisamente a orillas de este mismo lago, les había dicho, veníos conmigo y os haré pescadores de hombres. O cuando en Cafarnaúm le había dicho a Mateo el publicano, sígueme, y él se levantó, abandonó el telonio y lo siguió, sin más dilación. Por eso Marcos dice, se lo llevaron en barca como estaba, sin preparación, y se lo llevaron, porque en definitiva, quienes reman o quienes impulsan la barca son los apóstoles, son quizás propietarios de esa barca, quizás era de Pedro, de Andrés o de los Zebedeos. Se lo llevaron como estaba, pero no fueron solos, otras barcas lo acompañaban. Quizás eran necesarias otras barcas para embarcar a los 12, o quizás es que, como el mismo texto dice, no son sólo los 12, sino un grupo de discípulos los que acompañan a Jesús, los que toman muy en serio, vamos a la otra orilla. Tomamos en cuenta las circunstancias, es el atardecer, y no es tan agradable embarcarse y surcar aguas profundas y oscuras en plena noche, cuando muchos seguramente tienen miedo a la oscuridad, tienen miedo a las profundidades del mar, del lago. ¿Por qué hay que hacer esto al atardecer? No se puede hacer más cómodamente a la mañana siguiente. No hay explicaciones, no hay motivos, hay solamente una palabra que dice, vamos a la otra orilla. Y lo dice en plural, porque Jesús no pretende ir él solo, pretende ser acompañado. Vamos, es una invitación en toda regla a pasar a la otra orilla. Dejar la orilla a la que estamos acostumbrados es dejar nuestra seguridad. Es cambiar la tierra firme, aquella en la que nosotros podemos hundir nuestros pies, asentar nuestras piernas y someternos a esa otra superficie de la barca que es inestable, que está en un continuo balanceo, que a muchos marea y que a otros los llena de pavor. Para colmo, no simplemente es oscuro, no simplemente se ha puesto el sol. Además, dice, se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Si esto lo hubieran previsto algunos de los que se embarcaron con Jesús, posiblemente no lo habrían hecho. Tampoco quizás los mismos apóstoles y los dueños de la barca habrían estimado que era una locura remar mar adentro en esas condiciones, con esa oscuridad y sin ninguna urgencia especial que los llevara a la otra orilla. San Marcos describe este acontecimiento como un acontecimiento extraordinario, casi sobrenatural, algo que acontece de repente,
como un fenómeno geológico, un temblor de tierra. Se levanta fuerte tempestad, olas que rompen. El mismo vocabulario está perfectamente elegido para mostrar lo violento del fenómeno atmosférico y lo terrible de la situación. Las olas rompen contra la barca hasta casi llenarla de agua. Se está amenazando la estabilidad de la barca. Y uno se pregunta, ¿qué hago yo aquí? Jesús está en la popa, lo dice Marcos expresamente en este momento. Él estaba en la popa, pero para colmo se había dormido sobre un cabezal. Este sueño de Jesús puede entenderse de muchas maneras. Es el cansancio del Señor, que a veces hurtaba horas al sueño, al descanso nocturno, para entregarse a la oración. La fatiga de pasar tantas y tantas horas cada día, rodeado de la gente que se volvía ya un auténtico tormento, inoportuna, pidiendo continuamente cosas, o explicaciones, o palabras, o deseando tocarle, y por supuesto empujándole y tirándole del manto. El Señor puede ser que se encontrara físicamente muy fatigado, y por eso se duerme sobre un cabezal. Cabezal hay que entenderlo como una almohada, un almohadón, es decir, el lugar mullido donde se puede reposar la cabeza, el cabezal. Es sorprendente, no tanto que el Señor se duerma, cuanto que el Señor no despierte, si la violencia de la tempestad era tan grande como la que describe Marcos, con olas que rompían contra la barca y casi la llenaban de agua. Pero también en esto el significado espiritual es bastante claro, porque Marcos en su Evangelio está haciendo una descripción del seguimiento de Jesús por parte del discípulo. El discípulo, para seguir a Jesús, tiene que dejarlo todo, tiene que dejar sus redes, tiene que dejar sus barcas, tiene que dejar sus familias. El discípulo de Jesús tiene que acompañarle a donde quiera que él vaya, sin necesidad de que Jesús le dé explicaciones o detalles precisos de la travesía o del punto en el que piensa desembarcar. El discípulo de Jesús tiene que estar dispuesto en cualquier momento, incluso a última hora del día, cuando parece que todo invita al descanso en la casa familiar. El discípulo tiene que estar dispuesto a adentrarse en el mar en una frágil barca, y de noche. El discípulo tiene también que acostumbrarse que en esta travesía que realiza con Jesús, y que es no solamente la travesía de una a otra orilla del lago de Genesaret, sino que es la travesía de la propia vida en la cual marchamos con Jesús, en compañía de Jesús y en compañía de otros discípulos de Jesús, hermanos y compañeros nuestros. Jesús, aun estando presente, porque la fe nos lo dice, porque los ojos del interior, los ojos del corazón, nos dicen que Él está con nosotros y no nos abandona. Sin embargo, los ojos de carne, los ojos de la cara, a veces nos indican que no está. Los apóstoles lo veían, pero lo veían dormido, y que Jesús estuviera dormido parecía que era que se desentendía de la situación, y por tanto sus vidas peligraban. Jesús a veces parece que desaparece de nuestra vida, que lo invocamos y no responde, que lo buscamos y no lo encontramos, que lo esperamos y Él nos da un verdadero plantón. ¿Cómo hay que seguir entonces, a pesar de todo, avanzando y clamando, gritando a Él, no con miedo, no con angustia, pero sí con confianza, porque el Señor no ha dejado nunca de velar por ellos,
no ha dejado nunca de escuchar sus súplicas. Él está allí, Él, el Señor del universo, el Creador, aquel que tiene una palabra poderosa contra los vientos y contra el oleaje. Pero en la súplica de los discípulos se mezcla clara y abiertamente la desconfianza, porque lo despiertan con estas palabras: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Es decir, se creen realmente abandonados por Jesús. Parece que te da exactamente lo mismo que muramos. ¿Cómo puede ser que duermas y que no nos ayudes? ¿Y eras tú, quizás, el que además llevabas el timón? Con razón parece que nos encontramos perdidos en plena noche y en medio del mar. Tú has desatendido el timón. Así muchos cristianos hoy se sienten angustiados, porque en esa barca en que realizamos la travesía, en la que la Iglesia siempre ha visto la barca de Pedro, la Iglesia que nos lleva al puerto de la salvación, en esa barca de Pedro parece que hoy hace aguas. Parece que las tinieblas y la oscuridad son más grandes que nunca, que apenas se vislumbra ninguna luz. Hoy parece que el Señor se ausenta y su Iglesia gime y clama, llena de angustia, cuando no de abierto terror. Hoy parece que algunos cristianos se dirigen a Jesús de la misma manera. Es que no te importa que perezcamos. ¿Qué es esto? Y entonces Él lo primero que hace es dirigirse al viento y al mar. Se puso en pie. No tiene miedo de caer por la borda, a pesar de la violencia de la tempestad. En pie, poderoso, resucitado, activo, increpó al viento y dijo al mar: silencio, enmudece. Y el viento cesó y vino una gran calma. ¿Qué humano podría hacer lo mismo que Jesús? Mandar sobre las fuerzas de la naturaleza de esta manera y con un resultado tan inmediato y tan directo. Pero Jesús no sólo increpa a los elementos naturales, increpa a continuación sus discípulos. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? ¿No han visto suficientes milagros para creer en Él? ¿No han escuchado bastante sus palabras para confiar en su poder? ¿Acaso no tenéis fe? ¿Cómo es que entonces me habéis seguido? Ellos desconcertados estaban, llenos de miedo, decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Este no es un maestro cualquiera, es mucho más. ¿Con quién estamos nosotros? ¿A quién seguimos? ¿A quién llevamos en la barca? Y ese temor reverencial se apodera de ellos. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.